Bien, volvemos a continuar. Estamos continuando con estructuras metálicas. Cortamos la música donde estamos. Bien, está exponiendo Rolando, Omar y Willy. Willy no está presente, pero está presente Rolando Rojas y Omar Poma. Aquí está, Omar Poma. Muy bien. Inge, ¿me escucha, Inge? ¿Me escucha? Sí, te escucha, estimado Rolando. Solo trata de no mover mucho. Inge, Sí, se te escucha, Rolando. Si estás utilizando un audífono, trata de no moverlo. Bien, entonces ya nos damos, vamos a ver entonces tipos de vigas. Ojo, aquí por si acaso, aquí ya hemos hecho alguna diferencia, ¿no? Entre fierro fundido y acero. Y aquí hay vamos a decir, entre comillas, un pequeño error en definición, ¿sí? Las vigas son de acero, ¿sí? Podría entenderse que es hierro por el contenido de carbón. Pero nosotros sabemos que es un acero de medio carbón, porque si fueran vigas exclusivamente de hierro, así nos menciona el fierro fundido, estas vigas no podrían doblarse, no tendrían ductilidad. Aclaramos eso, por favor, ¿no? Es decir, no podrían Sí, tener... ingeniero, esa parte, estamos equivocados. ¿Puedo No, continuar, ingeniero? continúa, Rolando, escuchamos. Ya, bueno, ese es otro tipo de vigas, ¿no? Que son las armaduras. Se las conoce también como se crean a partir de la unión de dos vigas. El ángulo suele ser de 90 grados, aunque puede cambiar. ¿No? Aquí tenemos, ¿no? una imagen donde vemos una zapata, es una fundación. Tenemos la parrilla, ¿no? Tenemos la columna, ¿no? En lo que se hace, ¿no? Para este tipo de acción. Tenemos los estribos. Y aquí también tenemos otra imagen donde vemos que se está haciendo la estación de losa radier, ¿no? La mayoría de los compañeros ya sabemos, ¿no? Lo que es esto, una losa radier. Generalmente esto se hace para empezar para A una, fortalecer la un fundación. vaciado de losas radier. Sí, para una fundación, para un edificio, ingeniero, esto normalmente se hace para soportar el peso. Esto se hace para un peso de 20, 15 pisos, 18 pisos, ¿no? Lo que se usa, ¿no? Esto para este tipo de edificaciones, ¿no? Aquí Claro. estamos viendo a los obreros, ¿no? Que están amarrando el fierro en formas horizontales, verticales. Aquí también tiene vigas, ¿no? Aquí adentro tiene vigas, tiene col. Entonces, eso es otro tipo de armadura, ingeniero. Ya está muy bien. Hay que considerar o también hacer mención de que la losa radier se emplea cuando se quiere garantizar la inamovilidad de la estructura, es decir, nosotros no podemos darnos el lujo de trabajar exclusivamente fundaciones aisladas, ¿no? A ver, vámonos entonces a la Sí. siguiente diapositiva. Vigas de tímpano. Sí, ingeniero, aquí tenemos otro tipo de viga, que es viga de tímpano. Portan las paredes exteriores de un edificio, también en la parte de un techo y en el caso de los pasillos también, ¿no? Aquí, por ejemplo, observamos esto es un puente. En aquí también se observa, ¿no? Este tipo de viga de tímpano. Estas actúan en forma vertical, ¿no? Tienen están en la parte exterior, ¿no? Más que todo actúan, ¿no? En la parte de los laterales como soporte y en la parte media también, ¿no? Y también están sujetas, ¿no? Las cuatro tienen como unas flechas, eso para que mantengan la estabilidad, para que este puente no como transitar movilidades, entonces es la que sujeta, ¿no? Para que no tenga ningún tipo de torsión y sea más, y no tenga, ¿no? Más que sea más dura, ¿no? La estructura, ingeniero. Que sea más estable, ¿no? Más estable, ingeniero. Exactamente. Ok. A ver, ¿algo más que quieran decir de las vigas de tímpano? También se usa también para lo que son los techos, ¿no?
de una edificación, ingeniero, también se utilizan en la parte superior, ¿no? Entre pilar y pilar. Encima de estas vigas de tímpano se pueden colocar lo que son las viguetas, ingeniero. Ah, ya, muy bien, excelente. Vámonos entonces a la siguiente diapositiva. Vámonos. Siguiente. Bueno, le voy a dar paso a mi compañero ingeniero, a él le toca, Estimado, ok, él muy va a bien. continuar. Omar, Hola, hola. te escuchamos. Hola, Inge, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Inge, buenos días. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las columnas de acero. ¿Ya? Las columnas de acero son elementos de acero sólido y su sección depende del diseño estructural. Son hechas en fábricas a una placa de acero y fijadas a un pedestal de concreto. Inge, aquí normalmente estas columnas de acero en talleres especializados, en las cuales los realizan soldadores dedicados a esta materia, con un tipo de especialmente para este tipo de construcción. Y lo llevan posteriormente en camiones y lo usan normalmente con grúas. Ya. El trabajo lo pueden realizar en un tiempo mucho menor. Entonces, aquí podemos ver en la imagen cómo ahí tenemos cómo viendo las partes, ¿no? Las columnas con las vigas principales de una construcción. Entonces, podemos observar que esas columnas dependen de construcción. Si van a hacer una construcción grande, entonces tiene que ser más robusto, ¿no? De acuerdo a la estructura en la cual lo van a fabricar. Exacto. Acá tiene que ver mucho el Y tipo de perfil, podemos, ¿verdad? sí, aquí tiene que ver mucho el tipo de perfil con el cual van a implementar este tipo de construcción. Bien, a ver, un dato interesante acá. Aquí tiene que juega un papel importante el tipo de unión. Y si hablamos de tipo de unión en este tipo de estructuras metálicas, ¿sí? Existen tres. Vamos a revisar también esto si tiene grupo, pero ya lo mencionamos de forma rápida. La primera es los doblonados. La segunda son los empernados, y la tercera viene a ser la unión por soldadura. En el caso de los empernados, se emplean esto para estructuras que pueden ser desmontables. Si hay la posibilidad de desmontar o de tratar de amortizar las cargas, entonces, o ir asegurando más las cargas, ¿no? Puede utilizar uniones empernadas. Los doblonados se conocen más, bueno, en nuestro medio conocen más como remaches, ¿no? Remaches en caliente. Y la soldadura, bueno, esta es una unión fija, ya, una unión permanente. Esto, si hablamos de tipo de uniones en estructuras metálicas. Y acá, ¿qué tenemos? Lo que estábamos observando en esta imagen, lo ponemos más pequeñito, ahora sí, lo vamos a poner en este colorcito para que puedan verlo. Está viendo una unión por soldadura, ¿sí? Ojo, acá el diseño es sumamente importante y para terminar ya la sesión vamos a ver también algunos software que se emplean para el diseño de este tipo de estructuras. Vámonos a la siguiente diapositiva. A ver, propiedades del acero de forma rápida. Hola, hola, Inge. Entre las propiedades de acero tenemos el cuerpo, lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es la densidad, porque son unas características importantes. Respecto al hormigón, podemos observar en la imagen que el hormigón tiene una densidad de 2.400 kilogramos metro cúbico y el acero tiene 7.800 kilogramos metro cúbico, ¿no? Entonces, en el cilindro podemos observar con las mismas características y las mismas dimensiones, el hormigón tiene, con el mismo volumen, el hormigón tiene un peso de 12.7 kilogramos. En cambio, en el acero tiene un peso mucho mayor, casi al triple, ¿no? 41.3. Se puede decir en general que los materiales de construcción son de densidad media, son menos pesados que algunos metales. Sí. Eso podríamos observar en la propiedad de la densidad. Interesante la observación que haces.
Pero entonces, ¿por qué conviene, entre comillas, si hablamos de estructuras que necesitan hacerse en un corto tiempo, acero? Si es mucho más pesado. La diferencia es que si hablamos de volúmenes, el volumen que se va a utilizar de acero, este volumen, es mucho menor que el de hormigón. Y ustedes pónganse a pensar en este momento en una columna o en una viga de hormigón de más o menos ya 30 por 35, es bastante maciza. Para soportar la misma cantidad de encarga en acero, no necesitamos el mismo volumen, necesitamos un perfil mucho más delgado. ¿Qué significa? Que vamos a utilizar menos acero, ¿sí? Si comparamos la densidad, efectivamente, como lo acabas de decir, estimado Omar, el hormigón es mucho más ligero que el acero, pero la cantidad de acero que se utiliza en construcciones resulta ser mucho menor en volumen si lo comparamos con el hormigón, ¿no? Esa es una de las diferencias y muy importante mencionarlas. Vámonos a la siguiente diapositiva. Entre las características que se tiene en comparación al acero y el hormigón es la resistencia a la compresión. Los pilares de una vivienda deben ser resistentes a esfuerzos de compresión. El acero es un material resistente a esfuerzos, pero caro. El hormigón resulta ser un material más débil, pero resulta ser más ligero y económico. Aquí tenemos otra propiedad que es la resistencia a la compresión, que se mide en megapascal. El hormigón tiene una resistencia a la compresión de 50 megapascales, como puede observar, y el acero de 440 megapascales. Es mucho más que el hormigón, en el mismo volumen que observamos en la imagen. En la imagen también podemos observar que si se tiene una resistencia a compresión de 40 megapascales en el acero, si se incrementa esta resistencia a la compresión, solamente sufre una deformación. En cambio, observamos de que si se aumenta de 50 megapascales a 51 megapascales, se desploma, ¿no? Sufre diferentes el hormigón, o sea que en esa parte podemos observar de que se podría desplomar el edificio si colocamos mayor fuerza de compresión en una estructura. Entonces es una propiedad muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Miren, si yo quiero obtener mi límite, el esfuerzo límite en mi estructura es 50 megapascales, puedo utilizar este volumen de hormigón o un volumen mucho más reducido de acero, porque el acero llega a soportar hasta 400. Entonces, yo podría entender, si estoy queriendo más o menos imaginar, que con un perfil que tenga estas características en I, ¿sí? Yo puedo tranquilamente soportar, obviamente mucho menos volumen y demás, podría soportar yo los 50 megapascal, ¿no? Con un perfil mucho más delgado. Sí, y no voy a tener el problema de colapso, solamente de formación. Estos son datos interesantes, motivos por los cuales los aceros son bastante atractivos y ustedes están ingresando a la era del acero. Aquí en Bolivia vamos a llegar a un periodo en el cual la construcción en acero va a ser de las más empleadas. Seguimos. Otra propiedad muy importante, nos dije que es la resistencia a la tracción. Los materiales pétreos se rompen cuando sobrepasan el límite de resistencia a la tracción. En cambio, los metales, a su ductilidad, solo sufren un estrechamiento de la sección central. Aquí también observamos, Inge, otra de las propiedades muy importantes que tenemos es la tracción, que también se mide en megapascales. El hormigón sufre una tracción máxima a 7 megapascales. Pasado esos escales, ya también se tiene una rotura. Podemos observar en la imagen que se rompe directamente, ¿no? En cambio, tenemos esa facilidad que tiene 450 megapascales, ¿no? Que puede soportar. Y si se le estira un poco más, solo sufre una deformación nomás también, ¿no? Esa es la ventaja del acero, por lo cual se lo usa actualmente mucho en las construcciones. Claro, ahí este estrechamiento se conoce como estricción, ¿no? Estricción. Con rojito aquí. Ok. Y la estricción es el aviso, en el caso de los metales, de que el
el cuerpo ya ha vencido su límite elástico y ha pasado al límite plástico. Y bueno, aquí la comparación es bastante interesante, ¿no? De igual manera, de 400 a 7 existe una diferencia abismal. Bien. Seguimos entonces con otras propiedades. Continuando con las propiedades del acero, también tenemos la propiedad de la elasticidad, el cual es un cuerpo, en un cuerpo forma de manera proporcional a la carga aplicada. En aquí podemos observar también, Inge, de que en una viga, si se aplica una fuerza, el cuerpo de la viga sufre una pequeña deformación, pero vuelve a recuperar su estado original. Eh, el acero es muy importante porque si no llegaría a recuperar esto, su forma original, entonces estaríamos pasando a otro de propiedad, ¿no? O sea, la zona, en la elasticidad se tiene la zona elástica y la zona plástica, ¿no? Cuando no recupera su forma original. Eh, el acero tiene esa propiedad de recuperar su forma original gracias a sus propiedades, ¿no? Que se puede observar. Exacto, la zona elástica en los aceros es mucho mayor que otros metales, ¿no? O bueno, que otros materiales, perdón. Y esto se aprovecha bastante en la construcción, es lo que más se debería aprovechar. Bien, vámonos a la siguiente diapositiva entonces. Ductilidad. La ductilidad. La ductilidad es una propiedad que presentan algunos materiales, como las aleaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales, bajo acción de una fuerza, pueden deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos de dichos materiales. Aquí en la imagen podemos observar cómo se está dándole una fuerza de tracción, se le está dando a este fierro y él mismo se está estirándose, ¿no? Y gracias a esa propiedad se puede obtener hilos, alambres, como conocemos, ¿no? Los materiales dúctiles también pueden ser el oro, la plata, el acero, el estaño, el aluminio y el hierro. Y también podemos observar en la imagen de que la ductilidad tiene un límite, ¿no? Llega un momento donde se empieza a romper. Entonces, ahí observamos, ¿no? Que ya llegó a su límite y se rompió, ¿no? Aquí está haciendo una comparación entre tres tipos de materiales, A, B, C. De estos tres, cuando el colapso se produce, como en el caso A, este no es dúctil, porque no ha tenido ninguna deformación. El B es medianamente dúctil, porque si bien hay estricción, ha tenido un colapso. El C sería el más dúctil, porque miren, se ha deformado hasta lo último, ¿no? Y la sección ha tenido una estricción bastante importante. Entonces, entre A, B, C, C sería el más dúctil. Esta es una buena forma. Este es el ensayo de extracción, el que permite también determinar el tipo de ductilidad de los diferentes materiales, ¿no? Si hablamos de los materiales, como acabas de mencionar, los más generales, el más dúctil vendría a ser tal vez el cobre. Por eso también tenemos filamentos o alambres de cobre que también se emplean bastante en construcción. Bien. Forjabilidad. La forjabilidad es aquel acero que ha sido modificado en forma y intermedia mediante aplicación técnica de forja, realizada en una temperatura superior a la de la recristalización. Aquí también podemos observar, ¿no? El acero está ahí forjando un metal, ¿no? Que sería el acero, le está dando forma para, para construir un tipo de herramienta. Pero ¿cómo se logra esto? Tiene que darse calor, tiene que tener una temperatura de recristalización, el cual vendría a ser a grados centígrados, ¿no? Y cuando tiene esa temperatura recién, el fierro puede llegar a forjarse y dárselo forma. Ahí podemos observar dándole forma
a una herramienta, así. Entonces, Exacto. La forja es la deformación en caliente por presión, ¿no? Esto mejora bastante las propiedades mecánicas del metal. Para esto tiene que alcanzarse temperaturas de aproximadamente los 700, 800 hasta 900 grados centígrados. Generalmente suele ser entre 700 y 800 grados centígrados. ¿Sí? ¿Nosotros medimos eso? No. La medida es más, esta temperatura se mide más, más que medirse, simplemente se la puede testear de forma visual. El término que se emplea aquí es la temperatura entre 700 y 800 grados centígrados, ¿no? No podemos observarla si tenemos el metal al rojo vivo. Entonces, cuando observamos que el metal está al rojo vivo, como ven ustedes acá en la imagen, en esta imagen, ¿sí? Aquí es donde se puede decir que el metal ya está listo para ser forjado, ¿no? Entonces, es lo que se busca. Para que tenga este color, está en este rango, 700, 800 hasta 900. No es necesario medir la temperatura. Basta que cambie el color y podemos decir que podemos forjar ya. Esta es la técnica que se emplea bastante para la fabricación de espadas japonesas y por forjas repetitivas se obtenía espadas de alta dureza. Es algo interesante. Obviamente con tratamientos térmicos como el templado. Otras propiedades. otra de Maleabilidad. las, hola Inge, continuando, otra de las propiedades importantes es la maleabilidad. Maleabilidad es la propiedad de un material duro de adquirir una deformación mediante descompresión, sin romperse. La maleabilidad es la propiedad que tiene para ser transformado en láminas por un esfuerzo de compresión. Ahí podemos ver al herrero que está dando golpes al fierro, al acero para construir láminas de acero. Ahí podemos ver decoraciones que también se realizan, ¿no? En las puertas y todo eso, ¿no? Una consulta. Todo bien haciendo, ¿no? ¿Esto será Sí, acero o fierro fundido, Omar? a, a fierro fundido. Si fuera fierro fundido, lo va a partir en dos. Ah, no, acero, acero. Ah, Ah, no, acero. acero. Exacto, es acero. Acero Este para... dato es importante. Ustedes ven un metal que parece duro, pero le dan un golpe, sufre un impacto muy fuerte y se rompe en dos como si fuera cáscara de huevo o galleta. Eso no es acero, es fierro fundido. Ya, mucho cuidado con ese tema. Ok, vámonos a la siguiente diapositiva. Conductividad. Mm, sí, en la conductividad también podemos observar la cantidad, o sea, en aquí es la cantidad de calor o de electricidad que puede transmitir. Aquí podemos observar en el gráfico, aquí en el cuadro, observa la de conductividad que puede tener un material. Y es muy importante ya que gracias por los errores de este tipo, mucha gente sufre de accidentes. Por ejemplo, el acero tiene una conductividad de 47 a 58 vatios metros Kelvin. Eh, una conductividad de 372 vatios metros Kelvin. Y la plata tiene una conductividad también de 400 a 418 vatios metros Kelvin, como podemos observar. Aquí podemos observar de que tiene una conductividad puede ser de electricidad y de calor. Normalmente, actualmente y algunas veces cuando existe corte de energía puede chocar al acero, entonces es muy peligroso, tenemos que tomar en cuenta y tomar las medidas de seguridad, porque el acero tiene una conductividad y aquí el agua también tiene otra conductividad, entonces esto unido ya se vuelve más conductor y por eso mucha gente, los albañiles que están construyendo edificaciones llegan a electrocutarse, ¿no? Porque por esta propiedad que es la conductividad de los metales. Eso sería Inge. Claro, hay que tomar en cuenta que una es la conductividad eléctrica, lo que tú estás mencionando, y la que muestra justamente en la tabla es con la conductividad térmica. ¿Qué significa? ¿Cómo conduce el calor? ¿No es cierto? En la conductividad eléctrica es cómo conduce la energía eléctrica o los electrones de un polo a otro polo.
Y efectivamente los metales son buenos conductores eléctricos y térmicos, ¿sí? La tabla aquí está mostrando la conductividad térmica y podemos ver de que el acero efectivamente sí tiene buena conductividad térmica. Por eso hay que tener cuidado en el manejo. Cuando se trabaja con acero y en el tipo de uniones, sea soldadura por doblonado o uniones por soldadura o uniones por doblonado, el metal obviamente tiende a calentar. Por eso es importante el uso de equipo de protección personal, ¿sí? Bien, vamos entonces a la siguiente, otras propiedades, oxidación. La oxidación y el hierro aparece en la naturaleza en forma de óxido y por mucho que nos esforcemos en el proceso de la oxidación, el hierro siempre tiende a revertir el proceso. La oxidación es la oxidación del acero. La corrosión es la oxidación del acero en sí. Tenemos que tener muy en cuenta esta parte porque si no aplicamos una pintura anticorrosiva al acero, este puede tener mucha oxidación o corrosión, lo cual tendríamos que sustituir lo que se ha construido o las vigas que se están colocando. También por se reduce la vida útil de las vigas. Por esta razón es vital el correcto mantenimiento con pinturas anticorrosivas o otros elementos de protección. Ya, a ver aquí un dato importantísimo. Vámonos para que se entienda la pizarra una vez más. Vámonos a la pizarrita. Aquí hay un dato que vamos a revisar. De inicio, es bueno que sepan que no es lo mismo oxidación que corrosión. Primero, aquí vamos a colocar. Si hablamos de qué es la oxidación, como su nombre lo dice, es la ganancia de oxígeno. Oxígeno. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo afecta esto a los metales? Ahí. De forma rápida. Los metales, en el caso de los aceros, ¿de dónde vienen? Del mineral. El mineral suele ser óxidos de hierro. Óxido de hierro. De hierro, ¿no? De forma más práctica, aquí vamos a ver un ejemplito. Hablaremos del feo. Óxido de hierro. Ese es un mineral. Esto puede ser la hematita, ¿no? Óxido de hierro. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, como es el mineral, es eliminar el oxígeno. Para eliminar el oxígeno, lo que se hace es se le pone carbón. Eso se trabajaba antiguamente y hoy en día también sigue trabajando en algunos países, pero es de alto horno. Al quitar el carbón, nosotros vamos a producir lo siguiente. Aquí pondremos, ¿no? Para que se entienda. Vamos a producir hierro, ¿sí? Con carbón, más CO2, más CO, ¿no? Más esto. Esto es lo que vamos a producir. Este elemento, este que voy a mencionar ahorita, esto se conoce como azabio. Ese es el azabio. Azabio. Este azabio es, entre comillas, el material que se emplea mucho en la industria militar, pero tiene alto contenido de carbón. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Tenemos que eliminar el carbón. Entonces, para eliminar el carbón, tenemos aquí el azabio. ¿Y qué hago yo para eliminar el carbón? Ahora le voy a soplar oxígeno. Y con esto, el oxígeno va a reaccionar con el carbón. Yo tengo hierro, obviamente mucho, obviamente con un poco de carbón, pero más limpio, y CO2. Este es el acero, ¿no? Este es el que viene a ser el acero, viene a ser este. El que voy a poner en este momento con un colorcito rojito. Este es el acero. Ese es el acero. Ah. Entonces, cuando hablamos del proceso de oxidación, ¿qué se está suscitando? Lo que quiere pasar, o lo que está pasando, es que el acero va a regresar a su estado original. ¿Cuál es su estado original? Este. ¿Y de dónde le viene el oxígeno? El oxígeno le viene del aire.
está intentando volver nuevamente, quiere volver a ser nuevamente hematita o magnetita, es lo que quiere ser. Está volviendo a su estado natural, por eso se oxida con mucha facilidad. Ah, muy bien. Y aquí hablamos de dos términos importantes. Primero, si hablamos de aceros o de fierros fundidos, lo primero que produce es la oxidación. Y la oxidación, como ya vimos, es la ganancia de oxígeno, ¿no es cierto? Si la oxidación no tiene ningún proceso de protección, va a dar paso a la corrosión. Corrosión. ¿Cuál es la diferencia? La oxidación, ya dijimos que es la ganancia de oxígeno. Ganancia de oxígeno. El oxígeno empieza a reaccionar ya con las paredes, en este caso del acero. Por eso se oxida. Y la corrosión ya es la pérdida de propiedades mecánicas. Propiedades mecánicas. Este es un dato sumamente importante. Por eso no es lo mismo oxidación que corrosión. Cuando el metal empieza a oxidarse, me está diciendo de que tengo yo que protegerlo, porque si no lo protejo, va a empezar a corroerse. Y el corroerse significa que ya las propiedades mecánicas que inicialmente tenía ya no son las mismas. Mucho cuidado con este dato, por favor. No es lo mismo corrosión que oxidación. ¿Está clarito, no, estimado Omar? Sí, Inge. Muy bien, me alegra mucho. Ok, vámonos nuevamente entonces. Como ya sabemos qué es oxidación y corrosión, vámonos a tenacidad. Hola. La tenacidad es la cualidad tenaz que se opone con resistencia que se prende de una cosa o que es firme y pertinaz en un propósito. Como propiedad física de los materiales, la tenacidad es la energía que es un material con las consecuencias de formaciones que él mismo adquiere antes de romperse. En la tenacidad podríamos decir también, Inge, que admite tres tipos de esfuerzo. La fuerza de tracción, y fuerza de compresión y de flexión. Podemos también decir que la tenacidad sufre una deformación antes de llegar a romperse o una rotura, ¿no? También en la tenacidad podemos observar que es la fuerza atracción más que todo, ¿no? que tiene. Podríamos observar este tipo de aplicaciones en una torre donde se colocan las, ¿no? Y normalmente se colocan los tiravientos en las cuales la antena tiene que encontrarse en 90 grados para poder todas las señales, ¿no? Entonces, cuando colocamos este tipo de elementos o acero, es cuando se quiere una rigidez, una tenacidad más a 90 grados, ¿no? Entonces, esa es la aplicación de esta tenacidad. Bueno, en sí, el término tenaz hace referencia a la capacidad, o sea, a la resistencia que va a tener el metal, ¿no? La resistencia para evitar ser destruido, para evitar ser destruido. Por eso cuando te dicen, tú eres tenaz, te están diciendo que a ti difícilmente te van a romper, difícilmente te van a quebrar. Tiene que ver mucho con este término de los metales, ¿no? Los metales tienen alta tenacidad, como han visto ustedes, son bastante dúctiles. Se van deformando hasta lo último antes de destrozarse, comparado con otros materiales como el vidrio, el mismo hormigón, ¿sí? Entonces, se aprovecha esta propiedad de los aceros en la construcción y por eso también es uno de los más requeridos por esta propiedad. Ya. Soldabilidad. Es la mayor o menor facilidad con que un metal permite que se obtenga soldaduras sanas y homogéneas. Responden a las necesidades para las que fueron concebidas, incluyendo códigos de fabricación. Desde el punto de vista metalúrgico, durante la soldadura en estado líquido es una región muy pequeña. El material a ser soldado alcanza el estado líquido y luego se solidifica. Aquí también podemos observar
que el soldador está usando electrodos especiales para este cometido, ¿no? Para las soldaduras, para unir dos piezas metálicas. Sí, ese es un dato interesante, ¿saben? La soldadura es todo un mundo y existen incluso tipos de soldadura. Si hablamos del proceso, existe soldadura, el SMAU, el GETAU, el MIG, el TIG, etcétera, ¿no? Aluminotécnica, hay un montón de tipos de soldaduras, autógenas, no autógenas, eh, pero también existen una amplia variedad en técnicas para fundir. Tenemos el 1G, 2G, 3G, 4G. ¿Qué significa esto? Aquí quiero hacer referencia. Ustedes también, dentro de su formación como ingenieros, deberían saber soldar. Ya deberían, hagan un curso rápido de soldadura para poder entender el proceso y cuando les toque trabajar con metales, ustedes vean cuáles son las características o dificultades al momento de realizar este proceso. ¿Sí? Los que soldamos sabemos ya de que existen técnicas que pueden facilitar el trabajo. Y eso también te va a dar una mirada más clara al momento de unir o de trabajar con tipo de perfiles. La soldadura es muy puntual, pero garantiza la estabilidad en función a la calidad del cordón de soldadura. Es la unión más empleada, sobre todo en estructuras pequeñas, y para estructuras grandes también se emplea bajo cierta normativa. Es decir, esto ya tiene normas, hay formas de testear y de medir la calidad de la unión en soldadura. ¿Sí? Ok.